Ya, bueno, estamos entonces haciendo la grabación respectiva. Ahora sí. Compartimos la pantalla. Y acá está el aula virtual, ¿no? Acá es nuestra aula virtual, como están viendo. Bioquímica noche. A ver si carga bien, si no ya dejamos un costadito. Ah, no, está demorando. Vamos de frente con la diapositiva, ¿sí? Ya. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Perfecto. Entonces, iniciamos, ¿sí? Vamos a iniciar, ¿ya? Ahí está. Bien, bien chicos, el día de hoy vamos a ver dos temas que tú vas a ver de manera constante en tu práctica profesional, ¿sí? Sea esta práctica profesional en la parte comunitaria o a nivel de la práctica hospitalaria, vas a encontrar bastante, vas a enfrentar a estas situaciones donde vas a tener que, por medio de los procesos en atención en enfermería, actuar frente a lo que viene a ser pues el desbalance hidroelectrolítico o el desbalance ácido básico, ¿sí? Entonces, para que saber qué cosa puede suceder cuando se altera esta situación, vamos a conocer su funcionamiento normal, ¿sí? Y en ese sentido, la capacidad, ¿no? La competencia a desarrollar en esta sesión es reflexionar sobre las alteraciones de este equilibrio hidroelectrolítico ácido básico, comprendiendo y analizando los procedimientos básicos en atención en enfermería para restablecer el equilibrio, ¿sí? Ahí está. Sobre el tema de la práctica, chicos, al final voy a dejar 10 minutos y ahí vemos el tema de la práctica, por favor, ¿sí? Para no cortar la sesión de ahora, ¿sí? A ver, voy a hacerme dos preguntas, o mejor dicho, voy a tratar que ustedes se hagan dos preguntas, ¿no? Con esto vamos a entender cómo funciona el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico incluso, ¿sí? Dos preguntas muy sencillas que pasan en el día a día que de repente nosotros no lo hacemos a menudo porque pensamos que bueno, es así, ¿no? A ver, de una vez te pongo las dos preguntas. A ver, la primera pregunta es, ¿qué nos hacemos? Nos hacemos nosotros mismos, ¿sí? Dice, ¿alguna vez se ha preguntado por qué algunas veces excreta grandes volúmenes de orina, mientras que en otra prácticamente nada? O sea, no es que no orine, sino se reduce el volumen de orina, ¿no? ¿Has tenido tú momentos en tu vida donde has orinado bastante y otras veces has orinado poco? Vamos a la otra pregunta. ¿Por qué a veces se tiene tanta sed que no se consigue saciarla, mientras que en otras no se desea beber nada en absoluto? Estas preguntas, ¿qué tienen que ver? ¿Sí? ¿Se relacionan? ¿No se relacionan? ¿No? ¿Tienen que ver algo con lo que estamos estudiando o con lo que ya hemos estudiado o con lo que vamos a estudiar? ¿Qué opinas? A ver, por el chat, denme algunos comentarios mientras yo tomo un poco de agua. A ver. A ver, primer comentario en el chat. Dice, paciente diabético, la deshidratación por la hidratación, dice, ¿no? Hacen un comentario, ¿no? A ver, de repente me he pasado otros comentarios, a ver. Ah, no, ya está, ¿no? Retención de líquidos, ¿no? Retención de líquidos. Paciente con problemas renales y las vías urinarias, deshidratación. Tú estás, acá están aplicando vamos a decir así, te sale tu lado de enfermero ya, ¿no? O sea, en el sentido de que ya le estás buscando algún problema, o sea, ya estás buscando alguna patología, ¿no? O frente a lo que yo estoy preguntando, y quiero que tú también te preguntes, si esto es producto de alguna alteración, y si esa alteración puede ser una diabetes, una deshidratación, ¿no? Creo que te estás haciendo esa pregunta. Que por un lado, mira, me parece bien, pero yo no lo había visto de esa manera. Mira qué interesante. Yo lo había visto de otra forma, pero bueno, es la forma como sale y frente a eso, bueno, es así. Pacientes renales, mira, ¿no? Mira qué interesante, ¿ya? A ver, mira, justo lo que yo estoy haciendo, mira.
¿Qué estoy haciendo ahorita? Bebiendo agua. Estoy tomando agua. Hidratándose. Estoy Está hidratando. hidratando, se está hidratando. Claro, ¿por qué motivo crees que estoy tomando agua? Primer motivo, porque Porque Que tiene sed. va a hablar mucho. claro, Va a hablar mucho. Tiene sed. Va a hablar mucho y va a sentir que su garganta se va a empezar a resecar. claro, tengo sed. Y si tengo sed es porque mi cuerpo Pide más líquido, me pues, está hidratación. pidiendo líquidos. Me está Líquido. pidiendo líquidos, Ujú. ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, una de las formas de reponerla es por tomando medio de la líquidos. hidratación. Claro. Entonces, eso es algo normal, eso pasa siempre, ¿sí o no? Pero de repente de repente no nos ponemos a analizar esa situación, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? Mira, ponte este caso donde yo, mira, me tomo este vasito, todo el agua, y vuelvo a tomar otro vaso de agua, vuelvo a tomar otro vaso de agua, y vuelvo a tomar otro vaso de agua. ¿Qué crees que va a pasar en mi cuerpo? Me da ganas de orinar. Lo va a llamar a que cada rato vaya a miccionar, profesor. Me va a llamar a orinar. Entonces, y cuando yo vaya a orinar, cuando yo vaya al servicio higiénico y orine, ¿mi orina va a ser abundante o va a ser escasa? Abundante. Abundante. Va a Abundante. ser abundante. Entonces, ¿qué están haciendo Tú sabes que la orina es producida por los riñones. Creo que eso es Claro. Algo que tenga retención de Están líquido. funcionando normalmente. Ya. Entonces, mis riñones, en su funcionamiento, están haciendo que yo elimine más orina. Y cuando yo elimino más orina, estoy eliminando en esa orina agua. ¿Sí o no? Sí. Pero no que Sí. pero el agua no es importante. Sí. Sí. Sí, sí es importante. ¿Por qué la elimino? Porque hay excedente. Ya está. Entonces, yo quiero que entiendan ustedes el equilibrio. Equilibrio quiere decir, ¿no? Que el organismo tiene sus mecanismos para mantener el cuerpo en equilibrio. Si es el tema hídrico, donde el agua es uno de los principales componentes, entonces va a buscar la forma de ¿qué? De que si yo he consumido mucho agua, eliminar por medio de la orina. O lo contrario, si yo tengo sed y no estoy consumiendo agua por algún motivo, entonces mi orina, ¿cómo va a ser? ¿Abundante o escasa? Escasa. Escasa. Entonces ahora trata de volver a a leer la pregunta. Dice, ¿alguna vez te ha preguntado por qué a veces se excreta grandes volúmenes de orina mientras otras prácticas? ¿Esto es patológico? ¿Es algo que sucede de manera normal? De manera normal, dependiendo de la Claro. situación, profesor. Estas son situaciones normales, pero que el cuerpo necesita los mecanismos corporales desarrollar para mantener un ¿qué? Un Equilibrio. Un equilibrio. Para mantener un equilibrio. ¿No? Ya lo contrario, como dicen por ahí, si hubiese algún problema renal, de repente el cuerpo estuviese reteniendo líquidos. Y eso de repente sí traería algún trastorno porque el riñón es el principal órgano, no el único, de mantener o de regular, si quieres cambiarle ahí el término, el equilibrio electrolítico, ¿no? Ahí está. Entonces, creo que con esto entramos a hablar pues acerca de los electrolitos, ¿no? Todo, la clase pasada hablamos de los líquidos corporales, de los líquidos que están en el cuerpo. Incluso hemos mencionado que esos líquidos están en el intracelular y están en el extracelular. Extracelular. En los líquidos intracelulares y en los líquidos extracelulares, ¿sí o no? Ya. En esos líquidos hay sustancias disueltas. Y cuando algunos átomos se disuelven en esos líquidos, esos átomos toman una carga positiva o carga negativa. A esos átomos, ¿no? Y moléculas que toman esas cargas se le llaman los electrolitos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los electrolitos, hablamos de esos átomos y moléculas que están disueltas en los líquidos corporales. Algunas
que tienen carga positiva, o llamado también catión, y otras tienen carga negativa, llamada también los aniones. Acá tienes una lista de los principales cationes, lista de los principales aniones. Entonces, profesor, ¿estos electrolitos se van a encontrar también en los líquidos corporales? Sí. ¿En el intracelular? Sí. ¿En el extracelular? Sí. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende la idea que estoy tratando de... ¿Se entiende? Entonces, los líquidos de nuestro organismo están compuestos por 3 tipos de elementos: agua, electrolitos y otras sustancias, ¿sí? Los electrolitos son sustancias que al disolverse en el agua dan lugar a formaciones de iones. ¿Qué es un ion? Es un átomo que tiene una carga positiva catión, negativa anión, ¿sí? Los electrolitos afectan la cantidad de agua en el cuerpo. Ah, mira, la concentración del electrolito influye sobre el agua, mira. Sobre la acidez de la sangre, llamado también pH, que lo veremos en la parte final, la actividad muscular y otros procesos importantes. Se pierde electrolitos cuando se suda y se debe reponer tomando líquidos que contengan electrolitos. O sea, cuando nosotros perdemos líquidos, no solo perdemos agua, perdemos también electrolitos. Por lo tanto, estos tienen que reponerse, ¿sí? Entonces, cualquier situación que involucre una pérdida de líquidos corporales, piensa por favor, cuadros diarreicos, no se pierden líquidos corporales en una diarrea, vómitos, líquido corporal, o pérdida de sangre. La sangre es un líquido, ¿no? Extracelular, ¿sí o no? ¿No? El plasma, ¿sí o no? Entonces, claro. cualquier situación de pérdida de líquidos corporales implica no solo la pérdida de agua, sino también la pérdida de electrolitos. Por lo tanto, ¿no? Tú como enfermero, si quieres restablecer la situación normal de esta persona, entonces hay que incorporar no solo agua, sino también pues agua con electrolitos, ¿no? Y va a depender de qué tipo de electrolitos se está perdiendo principalmente para agregarle algún tipo de electrolitos, ¿sí? Ahí está. Entonces, entramos a identificar un poco lo que creo que ya está quedando más claro, el tema del equilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? En nuestros volúmenes corporales, en el líquido intracelular, ¿sí? Esto lo hicimos también en la sesión anterior. Me va sirviendo un repaso. Esto que está amarillo, ¿no? Líquido intracelular. Esto que está en rojo y azul, líquido extracelular, ¿sí? Que está formado por lo que viene a ser plasma, una parte, y líquido intersticial, otra parte, ¿sí? En estos líquidos no solo voy a encontrar agua, también voy a encontrar electrolitos, también voy a encontrar electrolitos. Y las concentraciones de los electrolitos van a variar según plasma, líquido intersticial o líquido extracelular. Sus concentraciones pueden variar, ¿sí? Pueden variar. ¿Estamos? Bien. Entonces, los distintos tipos de líquidos corporales realizan funciones distintas. Claro, la función del plasma, del líquido intersticial o del líquido tienen funciones distintas en las regiones corporales. Para conseguirlo, en cada tipo de líquido corporal debe existir una concentración y tipo de electrolitos. O sea, en cada parte extracelular, intracelular o extracelular, hay tipos de electrolitos y hay una concentración particular de electrolitos, ¿no? Distinto dentro de un intervalo de normalidad, ¿sí? Por ejemplo, en la sangre, la linfa, el líquido intracelular, el líquido intersticial o el mismo líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ahí está. Este es un cuadro, ¿no?, que hace la comparación de los
de estos electrolitos que yo te estoy mencionando versus los principales, de los electrolitos dentro de los líquidos intracelulares o extracelular, ¿no? Ahí está. En este lado del cuadro, ¿sí? En este lado del cuadro, para que lo aprecies, en este lado del cuadro tengo los electrolitos, si te das cuenta, ¿no? En el eje de las X, ¿no? El eje de las X, ¿no? Y en este lado, en el eje de las Y, tengo la concentración de los electrolitos. La concentración del electrolito se mide en mili equivalentes por litro. ¿Sí? Hasta la unidad, mili equivalentes por litro. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo esta parte, chicos? No mucho, profesor. Ya está. De nuevo entonces, ¿sí? Acá tienes un esquema donde te voy, para que puedas comparar las concentraciones de los electrolitos en los líquidos corporales. ¿Sí? En la parte inferior, lo voy a volver a poner, que está en rojo, están los electrolitos. Mira, la parte inferior. Acá tienes al ion sodio, al ion potasio, al ion calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos orgánicos, ¿sí? Los electrolitos, ¿no? Al otro lado, en el eje vertical, ya no el eje horizontal, acá en el eje vertical, está la concentración de los electrolitos en una unidad llamada mil equivalentes por litro. ¿Se entiende que cero? ¿Qué es cero? Valor de cero. ¿Cero qué es? Nada, ¿no? Nada. No tiene nada. Nada. Luego tengo una concentración acá que va subiendo de 25 en 25 hasta llegar a ¿cuánto? A 175. ¿Sí? ¿En qué unidad? Mil equivalentes por litro. ¿Dónde habrá más concentración? ¿En 0 o en 175? En 175. 175. Entonces, hasta ahí se han entendido, ¿sí o no? Sí, sí. Ya está. Sí. Entonces, perfecto. Entonces ya está mejor ya. Ahora, vamos a analizar a los principales electrolitos, no todos, los principales electrolitos, su concentración, pero tomando atención, ¿sí? A lo que ya te he enseñado, a los líquidos del cuerpo. Lo que está en amarillo corresponde a qué líquido? Intracelular. Ah, ok. Y lo que está en rojo y azul, ¿a qué líquido corresponde? Extracelular, Extracelular. extracelular, Extracelular. extracelular, Plasma, Intersticial. interfluido, Y líquido Intersticial. extracelular. Claro, y tú sabías que el extracelular tenía al plasma y al líquido intersticial. Esto no es nuevo. Intersticial. Líquido o fluido intersticial. Esto no es nuevo, esto ya viene de la clase pasada, ¿sí o no? Ahí. Sí, Entonces, pero podría ser que lo repita un resumen. ¿sí o no? Y lo estamos repitiendo, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ahora vamos a mirar al sodio. Analicemos el electrolito sodio. Acá, el que está acá abajo, mira. El sodio. Solo el sodio, mira. Solo el sodio. Concéntrate en el sodio, mira. En todo esto. El sodio. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, mira el sodio, ¿no? ¿El rojo qué cosa era? Plasma, Claro. ¿El azul qué cosa líquido era? extracelular, ¿Y el amarillo qué era? intracelular. Claro, entonces, si yo te hago esta pregunta, ¿en qué fluido celular el sodio tiene menor concentración? ¿Cuál es la En el Intracelular. celular. ¿Y eso es dentro de la célula? ¿Eso es dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro de la célula. Dentro. Dentro de la célula. Dentro. Claro. ¿Dónde hay más concentración de sodio? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula?
Fuera. De la célula. Fuera, De- fuera, fuera. Fuera de la célula. célula. Claro, tanto en el plasma como en el líquido intercelular. Bueno, los valores están por ahí, mira. Uno es 142, el otro es 145. ¿No? Están por ahí los valores. ¿Estamos? Ya está. Ahora dejemos al sodio. Dejemos al sodio y vamos con su primo hermano, el potasio. Ahora vamos con el potasio. Ahora concéntrate en el potasio. Uy, Lisen, disculpa. Concéntrate en el potasio. Mire el potasio, por favor. El ion potasio. Ujú. ¿Rojo qué cosa era? El plasma y extracelular. Extracelular. Plasma. Extracelular. Ah, Extracelular. ¿amarillo qué cosa era? Intracelular. Intercelular. Intracelular. Intracelular. Ahora, mira el potasio con el amarillo. Mire Está el en potasio con el amarillo. 140. Están casi 140. iguales. Intracelular. Bien. Sí. O sea, el potasio, ¿dónde su concentración es mayor? En el el intracelular. Intracelular. En el intracelular. En el Celular. intracelular. Mira, y ahora compara al sodio y al potasio. Compáralos, mira. ¿Dónde el Son sodio casi más iguales. abundante? ¿Dónde el sodio más abundante? Extracelular. En el extracelular. Extracelular. Extra. ¿Y dónde el potasio es más abundante? Intracelular. Intracelular. En el intracelular. A esto yo voy cuando te digo que en los líquidos intra o extracelular, cada uno tiene sus electrolitos. Cada uno tiene sus electrolitos. ¿No? Y lo estás viendo. ¿Y quién es más abundante? Pero al final, tanto extra o intra, su concentración son similares. Al final. ¿Sí? Si sumamos, al final, en cantidades, se compensa, se equilibra. Ujú, son iguales. En cantidades, al final, en cantidades. ¿No? ¿Sí? Ya está. Bueno, y mira la cantidad, y mira en el extracelular la cantidad de potasio, mira, chiquito, ¿no? Chiquito, ¿no? Ahí está. Uno más de repente para no ir, el cloro, mira, ya el cloro, vamos con el cloro. Anión cloro. ¿Dónde más abundante es el cloro? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Extracelular. Fuera de la célula. Fuera De la Fuera de célula. la Fuera de la célula. célula. Fuera de la célula. Entonces, chicos, no se trata de memorizar esto, ¿no? La tarea no es hay que memorizar, no. Lo que tú estás haciendo, estás interpretando. Yo te pongo un caso, tú lo estás interpretando. Esa es la idea. En tu práctica clínica hay cosas que no tienes que memorizar, ¿no? Pero sí interpretar. Y de esa interpretación hacer pues, un análisis, ¿sí? Esa es la idea, que tú puedas interpretar, ¿no? Entonces, para que tú puedas interpretar esto, entonces ha tenido primero que identificar, ¿no? Al líquido extracelular, intracelular, saber qué son los electrolitos y luego ya que su concentración de estos electrolitos puede variar según qué líquido yo estoy analizando, intracelular o extracelular. Y luego hace las interpretaciones, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo te digo que esto que está aquí son valores normales, estos son los valores normales, ¿no? Entonces, cuando hay un examen, un análisis de alguno de estos electrolitos y su valor sobrepasa estos valores normales, entonces tú ya sabes que se está presentando un tipo de trastorno asociado a los electrolitos, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Creo que todos han podido analizarlo, incluso yo había puesto algunas preguntas, pero esas preguntas ya murieron, ¿no? Todas estas preguntas es lo que yo te he preguntado y tranquilamente tú has respondido. Como yo te comentaba, justo como el ejemplo que te hice cuando me puse a tomar agua, ¿no? El organismo gana agua, hay una ganancia diaria de líquidos. Pero así como hay una ganancia diaria de líquidos, hay una pérdida diaria de líquidos, ¿no? La idea no es solo ganar o solo perder. La idea es que va a haber momentos donde ganemos, pero también tenemos que perderlo. Todo esto para mantener un ¿qué? Un Equilibrio. Este equilibrio, bueno, no solo este equilibrio, todos los equilibrios del cuerpo
No son equilibrios estáticos, son equilibrios dinámicos, ¿sí? No es estático, no es que ya hay una cantidad de agua aquí que se mantiene quieta y la otra cantidad en el otro lado que todo está quieto. No, el agua está fluyendo del intracelular al extracelular, los electrolitos también. Es dinámico, es un equilibrio dinámico, ¿sí? El cuerpo cuando hace su metabolismo produce agua, 200 mililitros aproximadamente. Cuando ingerimos alimentos ingresa también agua, aproximadamente 700 mililitros. Cuando ingerimos líquidos, entre agua, bebidas, ¿no? Todos los líquidos que ingerimos son prácticamente casi 1,5 litros, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de volumen que se gana, ¿no?, de líquidos al día. Si yo continúo, ¿no?, agrego a esto más líquidos, hiperhidratación. Pérdida diaria. Al día también, así como se gana, también se pierde. Por el tracto gastrointestinal se pierden 200 mililitros. Agua que al final forma parte de las heces. Por los pulmones también se pierde líquidos. 300 mililitros, ¿no? Se pierde vapor de agua. Por los pulmones se pierde, cuando hablamos, perdemos vapor de agua. Por eso tu profe cuando está hablando 2 horas, 3 horas, se deshidrata, ¿no? Por eso tengo siempre ¿no?, acostado mi vasito con agua, ¿sí o no? Cuando tú te acercas, acércate al espejo, ¿no? Y háblale al espejo, se forma un halo, ¿no? Ese es el vapor de agua, ¿no? Si le pasas el dedito, incluso se forma el agua, se condensa y se llega a formar el agua. Vapor de agua. Ese es el vapor de agua, ¿sí? Por la piel, a través de la transpiración, sudoración, perdemos también una cantidad de agua. Los riñones, los órganos por excelencia que se encargan de mantener y regular el equilibrio hidroelectrolítico. Cualquier enfermedad, chicos, cualquier enfermedad que tú veas de aquí para adelante, que tú lo veas en fisiología, en fisiopatología, ¿no? Que tú de aquí para adelante, cualquier enfermedad que tenga que ver con los riñones, ya tú estás pensando, una intervención en la enfermería tiene que ser, pues, cómo yo restablezco el equilibrio hidroelectrolítico. Si no hay pierde. Tema renal, cuando hagas tu proceso en atención en enfermería, cuando hagas tu PAE, ¿no? Entonces, destínale una dimensión a atender o a restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. Si por algún motivo yo continúo, ¿sí?, perdiendo líquidos por el tracto gastrointestinal, por los pulmones, por la piel o los riñones, bueno, voy a llevar a un estado de deshidratación. Para eso, por favor, ¿por qué activan su audio si están haciendo soniditos raros? ¿Sí? Para eso es importante este equilibrio que tiene que hacer el cuerpo. El cuerpo tiene mecanismos que restablecen el equilibrio. ¿Claro? El problema no es que no consumamos más, profe, ya está. Ya, solo 700, solo 1600. O no, ya se perdió, ya no se puede perder más. No. Puedes hacer ejercicio, vas a perder más de 500, ¿no? Algunas personas se ponen a correr y al final agarran ese polo y sale más de medio litro de agua, ¿no? ¿Puedes perder más? Claro que puedes perder más, pero también entonces habrá una ganancia por ahí. ¿Puedes ganar más? Claro que puedes ganar más. El ejemplo que yo te puse, tomo agua, entonces ¿qué van a hacer tus riñones? Van a producir más orina. Y el equilibrio se mantiene, ¿no? Eso es en condiciones fisiológicas. Cuando no podemos mantener el equilibrio, ahí viene ya lo patológico. Cuando ya el cuerpo no puede responder, porque o la ganancia o las pérdidas son demasiados, son mayores, bueno, ahí viene ya la situación de patológica, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
una situación de una hiperventilación, algún trastorno pulmonar que está generando un cuadro de hiperventilación, o vómitos, fiebre, o la presencia pues de administración, depende de diuréticos, ¿no? Ha habido un problema ahí, le administraron una doble dosis de diuréticos y entonces la persona está perdiendo más agua de lo que de repente en ese momento puede reponer, de repente solo tomando agua. Entonces allí viene o ha vomitado tanto que necesita no solo tomar líquidos, ¿no? ¿Sí? Necesita ya pues una intervención en enfermería, ¿sí? Entonces, es así que el equilibrio hidroelectrolítico significa que tanto los líquidos corporales como los niveles de electrolitos deben ser constantes. Para ello el aporte y la salida de agua y electrolitos del organismo debe estar equilibrado. Todo eso se conoce como un balance de entradas y salidas, o ganancia y pérdida. ¿Sí? ¿Cómo controlamos esto? ¿Cómo controlamos este tema de los líquidos corporales? Ya te comenté, un órgano fundamental es el riñón. ¿Qué hacen los riñones? Forman orina, producen orina. Y al formar orina y al producir orina, mantienen el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Recuperan lo que el cuerpo necesita y eliminan lo que el cuerpo no necesita. El cuerpo no necesita. Elimina lo que el cuerpo no necesita y elimina desechos. De esta forma los riñones mantienen el equilibrio hidroelectrolítico. Pero los riñones no actúan solos, los riñones también están influenciados por sustancias químicas llamadas hormonas. Hay dos hormonas, ¿no? Estas sustancias químicas que contribuyen pues a mantener este equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Una de esas hormonas es producida a nivel del hipotálamo, este sistema nervioso central, es almacenado en la hipófisis posterior, ¿no? En anatomía, ¿ya has visto los huesos de la cabeza? Todavía, profesor. Todavía. Cuando veas los huesos de la cabeza, así, cuando tu profe te diga, los huesos de la base del cráneo, ¿no? Esto que está a esta altura de acá, ¿no? De la base del cráneo, donde descansa el cerebro, ¿no? Donde está descansado, está sentado tu cerebro, ¿no? Hay un huesito en la parte central que tiene forma de murciélago. Es el esfenoides. Y ese hueso esfenoides tiene una depresión hacia la parte inferior, ¿no? Que le llaman la silla turca. Y en esa silla turca descansa una glándula llamada la glándula hipófisis. Una glándula tiene funciones endocrinas de secretar hormonas. La parte de atrás de esa glándula se llama hipófisis posterior, ¿no? Porque está hacia atrás. Y es en esa parte donde se almacena esta hormona llamada ADH o antidiurética, que por medio de la sangre llega a los riñones y modifica el trabajo de los riñones, ¿no? Para que los riñones absorban más agua o eliminen más agua. Otra hormona tiene que ver con la aldosterona. Esta es una hormona ya a nivel renal, ¿no? Esta hormona tiene que ver con el sodio y el potasio, ¿no? La aldosterona, ¿no? Que actúa también sobre los riñones, ¿no? Hace pues que los riñones reabsorban, en otras palabras, recuperen el sodio y eliminen el potasio. De esta forma, ¿no? El trabajo de los riñones, ¿no? Es eficiente, ¿no? Y garantiza en su funcionamiento el equilibrio no solo de agua, sino también de los electrolitos. Este es un poco lo que te he comentado y pues lo voy a volver a remarcar. Dice, los riñones son los principales reguladores del equilibrio hidroelectrolítico. Al ingerir mucho líquido aumenta la diuresis. Al ingerir mucho líquido aumenta la diuresis. ¿Qué cosa quiere decir? Incrementa el volumen de orina. Si hay deshidratación, esta disminuye. O sea, cuando tú estás deshidratado,
tu volumen de orina aumenta o disminuye? Disminuye. 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 ¿Sí? Ahí está, mira. Eso no hay necesidad de memorizarlo. O sea, tú no tienes que memorizar. Esto no es para memorizar, es para analizar. Cómo se comportan los riñones, es para analizarlo, no es para memorizarlo. Hay cosas que no hay que memorizar, es análisis, ¿no? Dice, esto se logra mediante el efecto que ejerce sobre los túbulos contorneados distales y túbulos colectores, la hormona antidiurética y la hormona aldosterona. Chicos, cuando yo te digo que los riñones forman la orina, bueno, estoy siendo muy genérico, muy global, ¿no? La formación de orina se produce en unas unidades renales llamadas las nefronas o nefrón. Cada riñón tiene más de 1 millón de nefronas, ¿no? Y cada nefrona forma un porcentaje de orina de manera independiente. O sea, cada riñón produce un volumen de orina. Y el trabajo de los riñones no es al 100%. Nuestros riñones trabajan entre un 50 a un 60%. ¿Sí? En ciertas patologías incrementan de repente ya su trabajo. Por eso una persona que tiene una vida normal, 2 riñones sanos, puede donar un riñón, ¿no? Una persona sana, ¿no? No digo una persona ya con problemas, una persona sana puede donar tranquilamente un riñón y el otro riñón tranquilamente cumple con sus funciones, porque tus 2 riñones no están trabajando a full, vamos a llamarlo así. No trabajan al 100%. ¿Sí? Entonces dice, la hormona antidiurética, ADH o antidiurética, ¿no? Algunos le llaman también vasopresina, ¿no? Dice, favorece la reabsorción de agua. Es la hormona que hace que el cuerpo recupere agua. Recupere agua, ¿sí? Y si el cuerpo recupera agua, tu volumen de orina aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta, profe. profesor. ¿Sí? De nuevo. La hormona ADH favorece la reabsorción de agua. De repente lo que tú no estás entendiendo que es reabsorción de agua. Quiere decir que esa hormona le dice al riñón, el agua que tú estás utilizando para formar la orina, no la pongas a la orina, regrésala a la sangre. ¿Sí? Ya, entonces disminuye. Ya. No había entendido la palabra reabsorción. Ya, entonces... Estamos entendiéndolo mal, profesor. Claro, entonces la reabsorción quiere decir eso, devolver el agua a la sangre, porque cuando yo digo que los riñones forman orina, la orina se forma de la sangre, chicos. La orina se forma de la sangre. Una persona, mira esto, tú lo sabes, solo que no te has puesto a pensarlo de la forma como yo te pongo la situación. Una persona que no tiene, sus riñones, insuficiencia renal aguda, no funcionan sus riñones. Para vivir, ¿qué necesita? La diálisis. Hemodiálisis, ¿sí o no? Diálisis. Claro. Hemodiálisis. Cuando Sí. va a un centro para que le hagan la diálisis, ¿no? En ese centro conectan, le sacan la sangre a esa persona, esa sangre pasa por una máquina, la máquina hace el trabajo de los riñones y luego ¿qué cosa le devuelve? Le devuelve la sangre. Regresa al riñón. Sí, la sangre Regresa del acá. riñón. ¿Sí o no? Entonces, por eso Sí. te digo, Sí. o sea, los riñones forman orina a partir de la sangre, lo mismo que hace la máquina. ¿Sí o no? Ahí está. Dice, entonces, dice, normalmente son filtrados 180 litros de líquido. Mira, normalmente los riñones filtran 180 litros de líquido. Mira. 180 filtran. Y de los 180, solo 1,5 litros se convierte en orina. Mientras que la aldosterona, ahí está, aumenta la reabsorción de agua y sodio. Mira lo que hace la aldosterona. Hace que el agua y el sodio se regresen a la sangre y favorece la eliminación o excreción del potasio. Agua y sodio son 2 amigos, ¿sí? ¿Qué hacen los amigos?
Se ayudan. Se juntan. Ay, acuérdate de eso, ¿sí? No te olvides, ¿ah? ¿Sí? Agua y sodio son los amigos, ¿sí o no? No es que el potasio no sea el enemigo, no. Pero agua y sodio son los amigos. ¿Y qué hacen los amigos? Paran juntos. Se ¿Sí? juntan. Acuérdate de eso, por favor. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hay que estar pendiente frente a las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, como ya te había comentado, y esto es una diapositiva que también se vio en la sesión anterior, porque vimos balance de agua, ¿no? Hay que estar pendientes de los signos de deshidratación, de las manifestaciones clínicas, ¿no? Pues un aspecto central, importante en la labor de la enfermera, ¿no? En los procesos de atención de la enfermería es la observación. La observación, ¿no? Un perfil o competencia para un buen enfermero es que que tenga buena capacidad de observación. Eso es fundamental, ¿no? Permite identificar algunas manifestaciones clínicas, en este caso como la deshidratación que comentamos en la sesión pasada, la boca seca, llanto sin lágrimas, ¿no? La pérdida de turgencia de la piel, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para poder, como te he comentado, bueno, restablecer los líquidos, ¿no? ¿No? En base a diversas, bueno, lo que básicamente en el medio tenemos diversas soluciones, ¿no? Que van a hidratar a esta persona, a este paciente. Vamos a la alteración del equilibrio ahora que tenga que ver con esos electrolitos que yo te he comentado. Profesor, usted me ha hablado de muchos electrolitos, ¿sí? Pero yo solo quiero que prestes atención a 2 electrolitos. Son los que más vas a ver en tu práctica clínica. ¿De qué me sirve a mí matarme con todos los electrolitos? ¿No? Solo te enseño 2, ¿no? En el mundo ya se está estudiando esta tendencia de reducir los estudios universitarios, ¿no? De 5 a 3 años, ¿no? Se está evaluando, ¿no? Y esto tiene que ver con la cantidad de conocimiento que se enseña en la universidad, ¿no? Se enseña demasiado, cosa que ni siquiera los estudiantes de repente lo van a ver en su práctica profesional, ¿no? Y lo más importante, a veces no se le da fuerza. Enseño mucho, ¿no? Te enseño 50 enfermedades, cuando principalmente tú en tu práctica profesional te vas a encontrar con 3 enfermedades, ¿no? Y peor, ¿no? Te lleno de información y te atolondro con información, ¿no? Ahora, profesor, ¿y qué tal si aparecen las otras 47 enfermedades? A que yo te enseñe 3 enfermedades no quiere decir pues que lo otro tú no lo aprendas ya en tu práctica profesional, ¿sí o no? O sea, yo te enseño lo más frecuente, ¿no? Y lo otro es parte ya de tu proceso de aprendizaje dentro de tu práctica profesional. Pues yo por eso te voy a enseñar solo 2 electrolitos, nada más que 2, ¿sí? Y uno es el potasio, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Ya dice potasio, dice, ¿no? Entonces, el potasio está ¿dónde? ¿En el líquido intracelular o en el extracelular? A ver, ¿qué tanto En el extracelular. el potasio? ¿Dónde está? ¿En el intra o en el extra? A ver, ¿quién? En el intra. En el En el intracelular. intracelular. Profesor. En el Intra. Extra, algunos todavía dicen extra. El extra está formado por plasma y En el intra, profesor. Ya en el En el intra. potasio, en el En intra. el intra. En el intra, dicen en el Intracelular. ¿no? Ya, si esa fuese una pregunta de examen, estarían jalados. Si hubiese preguntado, ¿en qué parte de los líquidos corporales hay más concentración de potasio? Más concentración de potasio. Ahí sí la respuesta es intracelular. Ahí es intracelular. Pero el potasio está en el intra y en el extra. Mira, acuérdate la tabla. Potasio está Claro, en el porque intra. Sí, porque están ahí casi No, por- iguales, 45 y 40 y tantos. Ya. Azul y rojo. ¿Qué cosa cambia entonces? ¿Qué cosa cambia? Su Nación. concentración, pero está en los 2 lados. Sí. ¿Sí o no? Ujú. Claro, entonces esa idea no la pierdas, chicos. El potasio vas a encontrar en los 2 lados, pero más abundante es en el intracelular. ¿Sí? Atento con la pregunta, atento con la pregunta. Ya. Entonces, la alteración del potasio quiere decir que
O incrementa el potasio, se eleva el potasio, o disminuye el potasio. Son los dos extremos. O se incrementa el potasio por encima de sus valores normales, o disminuye el potasio por encima de sus valores normales. Incrementar, hiperpotasemia. ¿Qué es hiper? Aumento. 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 Disminución. Disminución. Menos Disminución o baja. disminución. Disminución. O sea, nada del otro mundo, ¿no? Por lo general, cuando se hacen estas evaluaciones en los exámenes clínicos, está el valor que está saliendo y al costadito están las referencias. ¿Qué son las referencias? Los valores normales. Si uno compara, efectivamente, ¿no? Está en hiper o está en hipo, ¿no? Esto es importante. La clínica también, ¿no? ¿Cómo se manifiesta una hipo? La clínica también es importante. Y ya los exámenes de laboratorio también son importantes. ¿Por qué? Porque se entiende que tú le estás dando un tratamiento, ¿no? Si está en hiper, le estás dando un tratamiento para que baje. Y si está en hipo, le das un tratamiento para que Suba. para que suba. Ya, pero ese Tiene que estar tratamiento, equilibrado, profesor. y claro, tiene que ser equilibrado. ¿Y cómo te das cuenta que está equilibrado? Con los exámenes de laboratorio si ya llegó a su punto normal. Porque si te pasas, lo puedes llevar a los extremos, ¿no? Y eso es peligroso, peligro de muerte. Sobre todo con nuestro amigo potasio. Nuestro amigo potasio es muy delicado. El potasio es muy delicado, ¿sí? La administración de potasio por la parte de la enfermera tiene que tener toda su atención. Sobre todo, ¿qué líquido que contiene potasio le estás aplicando? ¿Sí? Porque si no, te lo vas a llevar a la otra vida. El potasio es el principal catión intracelular. Es principal catión intracelular. Dado la relación del potasio en el intracelular y el potasio en el extracelular, ayuda a determinar el potencial de membranas tanto en células nerviosas como en células musculares. Cuando tú lleves el curso de fisiología, tu profesor te va a explicar sobre el potencial de membrana, ¿no? Potencial de las membranas, para que se desencadene el impulso nervioso. Y ahí te va a explicar, te va a hablar sobre el potasio que está dentro de la célula, que tú ya lo sabes. Valor normal sérico. ¿Qué cosa es sérico? En la sangre, en la plasma. Valor normal en la sangre, 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Estos son los valores normales. Acá tienes el valor normal del potasio. Entonces, si una persona se le mide el potasio y su potasio está en 6, ¿qué cuadro está haciendo? ¿Hipopotasemia o hiperpotasemia? Hiperpotasemia. Hiperpotasemia. Si su valor está en 2, ¿qué cuadro está haciendo? Hipopotasemia. Ahí está. Una vez más, o sea, profesor, voy a memorizar esto, ¿no? Porque la idea es que tú puedas analizarlo y de repente leerlo en un examen, ¿no? En resultados o en la historia clínica, ¿sí? Tú puedas interpretar eso, ¿sí? ¿Sí? Esa es la idea, no tanto memorizar. El organismo quiere potasio de alimentos, mira, plátanos, pasas, naranjas, paltas, verduras contienen potasio. El plátano contiene una gran cantidad de potasio, ¿no? Incluso hay cuadros de hipopotasemia, ¿no? Que con una dieta rica en potasio no hay necesidad de agregarle ningún líquido adicional, ¿no? Que contenga potasio. Los trastornos de potasio son más frecuentes porque se relacionan con diversas patologías y lesiones. Amén. El principal regulador de potasio que en los riñones. No te olvides que la aldosterona se encarga de excretar a nivel de los riñones el potasio. Entonces, cualquier problema con los riñones, piensa en tu amigo el potasio. El sodio. Ahí está. ¿De quién era amigo el sodio? Del agua. El sodio es su compinche del agua, ¿no? El sodio es su compinche del agua, ¿sí? A ver.
acá tengo un esquema donde está el... Vamos a ver si lo puedo El marcar. potasio, el cloro. Ah, El potasio, acá el tengo un cloro. esquema donde está el medio, ajá, tengo los cationes, ¿no? Los cationes, ¿no? Y aniones, ¿no? Cationes y aniones, ¿no? El intracelular y el extracelular, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo te pregunté en el anterior, te dije, ¿ya dónde está el potasio, no? ¿Intra o extra? ¿Y tú qué dijiste? Intra, profe, intra. En ambos. ¿No? ¿Sí o no? Y está en ambos, solo que en el intra está la mayor cantidad. Ahora, con el sodio pasa algo similar. ¿Dónde hay más concentración de sodio? En el extra. En el En extra. el En el extra. extra, celular. sí. En el extra hay más concentración, pero acá, pero el intracelular ¿tiene sodio? Sí. Sí, pero Sí, en menor, tiene. También, pero menos cantidad. Menor concentración. en menor cantidad o menor concentración. ¿Sí? Ahí está. Esa es la idea, por favor. Cuando yo te hablo de electrolitos, entonces mira que estos están en los líquidos intracelular o extracelular, varían, su contenido varía. Su contenido varía, eso sí, pero están en los dos lados, están nuestros amiguitos. ¿Sí? A ver, por el sodio, principal catión del medio extracelular. Participa en el equilibrio electrolítico, la transmisión del impulso nervioso. Sinapsis, contracción muscular. Las deficiencias combinadas de sodio y agua son mucho más frecuentes que el déficit de uno de los dos separados. A ver, de nuevo leemos esto ya, esta parte de acá. ¿Qué dice? Las deficiencias combinadas, sodio y agua, son más frecuentes que cada uno por separado. ¿Por qué? Porque paran juntos. Porque paran juntos. Si Porque se ve el deberían agua, ir juntos. Son los amigos. si se ve el agua, ¿quién se va Se también? van las sales. Si se ve el agua, se va el sodio. Si se ve el sodio, Se ve el agua. paran juntos. O sea, cuando, por lo general, las deficiencias combinadas son más comunes que de repente solo agua o solo sodio. ¿Sí? Ahí está. Siempre los dos tendrían que estar. Claro, ajá, sí. Es como que dice, a donde va el sodio, el agua le sigue. Un pin que se van a donde sea, se van los dos. Por eso, amigos, ¿no? Yo utilizo ese término porque a veces es más fácil cuando, ¿no? Nosotros, ya te dije en la primera clase, nos olvidamos mucho de cada clase, ¿no? Pero a veces estas cositas hacen que uno la recuerde de repente mejor y al final te sirve en tu práctica profesional. Esa es la idea. A ver, lo mismo que hicimos con el otro, ¿no? Si se incrementa por encima de sus valores normales, que son 145 miliequivalentes por litro, hablamos de una hipernatremia. Hiper. Si sus valores descienden por debajo de 135, se habla de una hiponatremia. Hiper, elevación, hipo, disminución. Un cuadro diarreico, ¿no? Puede provocar que del líquido extracelular se pierda sodio y se pierda agua. Y si yo pierdo sodio y pierdo agua, sodio y agua, entonces, ¿qué pasa con la concentración del sodio en el extracelular? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Por lo tanto, Disminuye. entra un cuadro de hipernatremia o hiponatremia. Hipo. Hiponatremia. Hiponatremia, ¿no? Hay algunas enfermedades, no te voy a mencionar el nombre, que alteran el funcionamiento de la aldosterona. La aldosterona, ¿te acuerdas qué cosa hacía? Capturaba el sodio para que no se vaya y lo eliminaba el potasio, ¿te acuerdas? La aldosterona, ¿sí? Entonces, estas enfermedades hacen que el cuerpo produzca mucha aldosterona, una cantidad alta, más de lo normal. Entonces, el cuerpo, utilizo tu palabra, retiene sodio. Si tu cuerpo comienza a retener sodio,
más de lo normal. ¿Qué pasa con la concentración en el extracelular? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Ahí estás en un Aumenta. cuadro de hiponatremia o hipernatremia. Hiper. Hiper. Hipernatremia. Chicos, con estos ejemplos, yo quiero que tú analices la situación y luego le des respuesta si es hipo o hiper. ¿Sí? No se trata de memorizar, ¿no? Porque es complejo, vas a memorizar todas las enfermedades que suben, todo lo que bajan. Entonces, no, analiza la situación. Analiza, es mejor analizar. Ahora, profesor, pero ¿y cuál es el nombre de la enfermedad? Ah, bueno, de repente ahí lo puedo buscar, ¿no? Pero mejor analiza la situación. ¿Sí? Alimentos con bajo contenido en sodio. Alimentos con contenido moderado de sodio. Alimentos con alto contenido de sodio. Si una persona está haciendo un cuadro, adelante. Ya, con cuidado, hijo, ¿ya? Con cuidado, con mucho cuidado. La sal de mesa, los embutidos, ¿no? Entonces tienen alto contenido de sodio, alto contenido de sodio. Para los muchos nutricionistas, ¿no? Ya los alimentos contienen sus propias sales, ¿no? Ya las frutas contienen sus propios azúcares, ya no habría por qué agregarle más, ¿no? Pero nuestro gusto pues se ha formado, ¿no? El gusto ya se ha formado, ¿no? Cultural, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos que agregarle su salsita, ¿no? Tenemos que agregarle, pero no abusar, ¿no? No abusar. Entonces, ¿sí? Acá tienes, ¿no? Ya para terminar esta parte, ¿sí? Cuidados generales, ¿no? Y esto sirve para los trastornos hidroelectrolíticos, bueno, y sirve para todo lo que tú hagas en tu proceso de atención en enfermería, ¿no? El famoso PAE, ¿sí o no? Donde tú como enfermera identificas los factores que están afectando al organismo, en este caso al equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la observación, la valoración, ¿cómo valoras el trastorno, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas tiene estos trastornos que se pueden estar presentando, ¿no? En el desbalance hídrico, ¿no? O una hipernatremia o una hiponatremia o una hiperpotasemia o una hipopotasemia, la valoración. El diagnóstico, el apoyo diagnóstico también sobre el trastorno que está generando. La planeación de cómo tú vas a desde ese proceso en atención a enfermería y ese diagnóstico que tú haces, ¿no? Diagnóstico como enfermero. El famoso NANDA. ¿Has escuchado del NANDA? Sí. NANDA. Obvio, ¿no? Otra cosa que el profesor no lo sea a profundidad. Eso sí, a segundo siglo. Ujú. Es un crimen. El diagnóstico de enfermería es diferente Doctora. al diagnóstico médico. ¿Sí? Anemia es un diagnóstico médico, ¿no? Desnutrición, diagnóstico médico. Diabetes mellitus, diagnóstico médico. El diagnóstico que tú haces es un diagnóstico de enfermería. Y eso ya está sistematizado por este grupo del NANDA, ¿no? Que funciona ya hace algunas décadas y ya estandarizado los diagnósticos en enfermería, que incluso creo que no sé si es cada año, cada 2 años se va actualizando. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Es un diagnóstico de enfermería es diferente al diagnóstico médico. ¿Sí? Es diferente, ¿no? La mayoría de personas conocemos el diagnóstico médico, no el de enfermería, ¿no? Pero tú te estás formando para eso. La planeación sobre cómo en base a tu diagnóstico como enfermero, cómo vas a intervenir a la persona. La ejecución, y si la intervención, bueno, tiene bueno, la idea es recuperar, ¿no? Un proceso de enfermería, recuperar a la persona, ¿no? Esto se aplica, esto es lo que se hace para todo lo que tú vas a hacer como enfermero, ¿sí? El famoso PAE, ¿sí? Observa, ¿no? Observa signos, síntomas que indican el empeoramiento del cuadro clínico del paciente, ¿no? Pliegue cutáneo, ¿no?
cefalea, mareos, vómitos, ¿no? Valora la presencia de factores que pueden aumentar las demandas de líquidos o electrolitos, ¿no? Revisa la historia clínica, mide los signos vitales, canaliza una vía para una infusión venosa, porque es por esa vía que le vamos a aplicar pues, las diferentes soluciones electrolíticas según pues, su cuadro, ¿no? Monitorea el estado del paciente. No es que yo le pongo la vía, bueno, ¿no? ya le dejé su cloruro de sodio, ¿no? Al 7,5%, ¿no? No es pues el 0,9, ¿no? Es una solución isotónica, ¿no? Ya se agregó una solución hipertónica. Entonces tienes que monitorear cómo la persona está presentando, ¿no? Ya no es dejarlo y... Puede subir su presión. ¿Sí o no? Ahí está. Esos son aspectos importantes que tienen que tener en consideración, ¿no? Interrumpe las infusiones, cambia, mantiene los catéteres venosos periféricos y brinda el apoyo emocional, lo que hemos conversado, ¿no? Que la persona no solo es biológico, ¿no? El tema emocional es también un factor importante, ¿no? Ahora, no es que tú haces todo esto y al final recién ves el tema emocional, ¿no? Durante el proceso tiene que ver el tema emocional. Durante el proceso tiene que ver el tema emocional. Ah, ahí está, ¿sí? Perfecto, ¿ya? A ver, entonces, hasta ahí, ¿sí? Un ratito. Reanudar la grabación, ¿sí? Y vamos a pasar a la última parte. Como les comenté a tus compañeros, algunos que se han incorporado, en esta sesión vamos a ir de largo, hasta las 9. Hasta antes creo que vamos a acabar, por el tiempo, son las 8 ya. Porque a las 9 termina la clase, de esta sesión, ¿no? A las 9 porque es semana 3, y esta semana 3, realmente ¿cuándo termina la semana 3? Con nuestro laboratorio presencial el día sábado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Ahí cierra. Sí, profesor. Cierra nuestra semana 3. Por eso terminamos, no es que el profesor quiere irse temprano porque no se quiere descansar, no. Es así, ¿no? Ahí está. A ver, entonces... Ya. Entonces, vamos ahora con otro concepto, que es el equilibrio ácido-básico y el concepto de pH, ¿sí? Cuando yo he explicado esto de acá, a veces me he quedado yo mal conmigo mismo, porque los profesores sabemos cuando explicamos algo, cuando confundimos más que ayudamos a su comprensión, ¿no? Porque es complejo, es duro explicar esto, pero es algo que tú ves en tu práctica clínica, eso es algo que tú ves en la práctica clínica, ¿sí? Algo que tú uno evidencia, uno ve en la realidad de su práctica clínica. ¿Estamos? Hay muchos videos, yo te recomiendo, pero si vas a ver algunos videos, siempre trata de ver videos donde quien lo explique sean enfermeros, ¿no? O desde un congreso de enfermería, por ejemplo, ¿no? De esa manera creo que tiene mejor utilidad escuchar algo lo concerniente a este equilibrio ácido básico y el concepto del pH, ¿no? Comenzamos, ¿sí? Vamos a tratar entonces de que lo entendamos, ¿sí? A ver. Ahí está la célula. El núcleo de la célula, ¿sí? ¿Qué hemos dicho de la célula? A ver, ¿qué hemos dicho? A ver, ¿qué? Primera clase, ¿te acuerdas? Es la unidad fundamental de todo ser vivo. La unidad Es una estructura fundamental. dinámica. Es una estructura dinámica, ¿no? Dentro de la célula, para esta célula, para que yo saber que esté viva. Y se forma está también llevando- energías. Se necesita está llevando energía. reacciones químicas. Claro. Tiene Estas ATP. Reacciones químicas. Estas reacciones químicas son parte del metabolismo. 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 Dentro de este metabolismo, un grupo de Ahí. reacciones químicas se encarga de producir Energía. Esto se da a Pero- través de los alimentos. Claro, esta energía no es que viene del sol. De ¿no? los No, alimentos. de los claro, de alimentos. todo tipo de No alimentos. es fotosíntesis, es No, de de los alimentos. macromoléculas, ¿no? Macromoléculas. Claro, macromoléculas, ¿no? Son estas macromoléculas, ¿no? Que ingresan a la célula y producto de estas reacciones químicas, ¿no? Se produce esta energía en forma de moléculas
que reciben el nombre, la energía química llamada adenosin Adenosin, trifosfato. ATP. Ahí está. ¿Sí? adenosin trifosfato. Trifosfato. Fosfato, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, un poco, ¿sí o no? Ujú. Ahora, ¿a esto qué le hemos agregado? Ah, por eso le hemos agregado que dentro de la célula está el líquido intracelular y fuera de la célula, profesor, está el líquido Extracelular. ¿no? Sea intracelular o extracelular, en estos líquidos hay ¿qué cosa? Hay el agua y también electrolitos. Electrolitos. Algunos están dentro de la intracelular, otros están Y otros están fuera. Extracelular. Depende de las cantidades. Algunos son más adentro de la célula, menos afuera o viceversa. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Sí. Perfecto, ¿sí o no? Sí, ya. Entonces, la célula, para hacer todo ese trabajo, necesita pues que esté en equilibrio hidroelectrolítico, como lo hemos visto, ¿no? Pero también necesita tener un equilibrio ácido-básico, ¿no? Sobre todo que producto de estas reacciones químicas que se están dando constantemente, se están produciendo moléculas que tratan de alterar ese equilibrio ácido-básico. Por lo tanto, la célula tiene que responder manteniendo el equilibrio ácido-básico, ¿no? El equilibrio ácido-básico es, así como lo es el equilibrio hidroelectrolítico, vital para el funcionamiento de la célula. Si no, la célula no puede funcionar, ¿no? Si la célula, ¿no?, cambia su pH, el pH es un valor, ¿no?, cambia su pH, es un valor que indica cuál es el estado de acidez o alcalinidad que tiene la célula. Si la célula cambia su pH, deja de funcionar las reacciones químicas. Y si no funcionan reacciones químicas, no hay metabolismo. Si no hay metabolismo, no hay energía. Si no hay energía, no hay ATP. Si no hay esto, ¿qué pasa con la vida de la célula? Muere. Se muere. Ah, ¿y por qué se murió? Porque se alteró el pH, mira. Y el pH es parte del equilibrio ácido-básico que vamos a ver, ¿sí? Entonces, entender esta parte de acá, chicos, ¿no?, es entender el pH. Si yo no entiendo el pH, ya no voy a, ya no tiene caso seguir, como quien dice, ¿no? Gran parte del desequilibrio ácido-básico, ustedes lo han escuchado en su práctica clínica, cuando han leído algo, ¿no? Porque todos ustedes, cuando yo les hice sus preguntas sobre por qué quieren estudiar enfermería, me comentaron que directa o indirectamente están vinculados ya con la carrera. ¿Sí o no? Entonces, ¿han escuchado de repente de una acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria? ¿Profe, qué dijo? Acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. Esto es un trabalengua, ¿sí o no? Entonces, comprender eso no es fácil. Digo, no es fácil porque ni para mí es fácil. ¿Entiendes? ¿No? O sea, no es fácil, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos hacer? De entender el pH. Si entendemos el pH, concepto de pH, eso que te digo lo vamos a entender, ¿sí? Entonces, por eso lo primero que yo explico es el concepto de pH. Entonces, ¿cómo entendemos este concepto de pH? ¿No? A ver. El pH representa el grado de acidez o alcalinidad, basicidad, acidez en rojo, basicidad en azul, que tiene una sustancia. Cuando unes en esta escala de pH, la sustancia sale un pH de 7,0, se dice que es neutro. Se dice que su pH es neutro. Y si sale menos de 7, se dice que su pH es ácido. Si sale más de 7, se dice que es básico o alcalino.
Mientras en el lado rojo se acerca más al 0, es más que Más Más ácido, más ácido. más ácido. 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 Mira, más ácido. Y en el lado azul, si se acerca más al 14, es más que Básico. Más Alcalino. básico. Básico. básico o Más alcalino. Más Alcalino. alcalino. Básico o alcalino, cualquiera de los dos. Incluso creo que más se usa el término alcalino. Alcalina, profesor. Estamos Alcalino, acostumbrados sí. al alcalino. Ah, ya, alcalino, sí, ¿no? Ahí está. Es como el papel tornasol cuando le ponen. Ah, ya, claro, es que para medir el pH, hay equipos, pHímetros, ¿no? Pero esto como se ha vuelto tan común en la práctica clínica, por ejemplo, se mide con tiras reactivas. Si yo quiero medir el pH por ejemplo, cuando se hace el examen organoléptico a la orina, examen Exacto. macroscópico a la orina, se mide su pH por medio de estas tiras reactivas, ¿no? Se mide el pH, ¿no? Porque el pH, me da un indicativo también sobre alguna alteración de esa orina que puede ser Eso producto de una infección. También lo usan, creo, para los test de embarazos, ¿o no? Es que en el test de embarazo tiene que ver ya el tema tiene otro fundamento. El test de embarazo tiene otro, no es pH. El test de embarazo tiene otro fundamento. Pero para medir el pH de la orina sí es con esas tiras reactivas, ¿sí? Pero para el embarazo es otro fundamento que el tiempo no me da para explicar el tema del pH. ¿Sí? Es como la prueba rápida del COVID también, ¿no? ¿Sí o no? Tiene un fundamento más inmunológico de anticuerpos y antígenos, ¿no? Tiene más ese fundamento que al final se transmite a través de un color, la presencia de un color, ¿no? Pero que no tiene que ver con pH, ¿sí? Entonces, acá tengo pues que la escala de pH va de 0 a 14, donde el punto medio, 7, es neutro, y menos de 7 ácido, y más de 7 alcalino, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ahora cuando tú escuches de nuevo el término acidosis, cuando escuches el término acidosis, ¿qué vas a pensar? ¿En el rojo o en el azul? En el rojo. El rojo. El rojo. En el rojo. Claro, vas a pensar que ese pH, ese trastorno, se está dando porque el pH de esa persona se está yendo para el lado rojo. Cuando escuches el término alcalosis, vas a pensar en qué lado. ¿En el rojo o en el Azul. Azul. En el azul. En el azul. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, mira, con eso ya estoy entendiendo más acidosis y alcalosis. Ahora me falta metabólica y respiratoria. Sí, ahora falta eso. Pero es sencillo. Entenderlo de esta forma es sencillo. ¿Sí? Ahora, cuando se habla de pH también, ¿no? Vas a encontrar esto, ¿no? pH, ¿dónde está? pH. ¿Está? El pH como la concentración de iones hidrogeniones. ¿Sí? Los iones hidrogeniones son los hidrógenos. Como son iones, tienen carga positiva. Ahí está. Ahí está. Para determinar el pH de una solución, depende de la concentración de iones hidrogeniones que tiene ese pH. Perdón, que tiene esa solución, ¿no? Me explico, ¿sí? Me explico. ¿Sí? Por ejemplo, mira, voy a tener acá una solución X. ¿Sí? Ahí está. Y yo digo que esta solución X, acá, tiene una cantidad, ¿no? Tiene una determinada concentración de iones hidrogeniones. Tiene una determinada concentración de iones hidrogeniones. ¿Ya? Producto de esa concentración de iones hidrogeniones, esta solución tiene un pH,
de 7. Por lo tanto, tiene un pH ¿de qué tipo? ¿Ácido, alcalino o neutro? Neutro. 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 Un pH neutro. ¿Qué pasaría, chicos, si yo agrego a esta solución, iones hidrogeniones? Iones hidrogeniones. Iones hidrogeniones. Iones hidrogeniones. Ok. Mi pregunta es, ¿este pH de 7 va a cambiar o no va a cambiar? Y sí cambia. Sí cambia. Sí, cambia. Cambia. Pues sí va a cambiar. Perfecto, mira, sí va a cambiar. Entonces, ahora, la concentración de iones hidrogeniones va a ser mayor o menor. Más. Mayor. Mayor. Aumenta. Chicos, si la concentración de iones hidrogeniones aumenta, entonces el pH se vuelve ácido. A mayor concentración de iones hidrógenos, el pH se vuelve ácido. O sea, ¿para qué lado? ¿Para qué lado? El rojo. Para el lado rojo. Sí. Ya, ahora hago lo contrario, mira. Estoy jugando con tu cabeza. Estoy jugando con tu cabeza. Hago lo contrario. Ahora, ¿no? Mira. Ahora, hago esto, mira. Ahora, voy a sacar iones hidrogeniones de esta solución. Voy a retirar iones hidrogeniones. Voy a retirar. Lo retiré todo. Alcalino. Lo retiré todo, lo maté. Ya está. Eso, a veces pasa. Entonces, si yo Va a cambiar. ahora, este pH, ¿va a cambiar o no va a cambiar? Sí, para el lado También. Cambia. Va a cambiar. Entonces, como tiene ahora menos concentración, entonces el pH se va para el lado azul. O sea, se vuelve Alcalino. 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 Entonces, mira, con esto ya me va a ser a mí más fácil seguir avanzando y que tú puedas de repente entender esta situación, ¿no? La acidez o alcalinidad de una solución se expresa en una escala de pH, una escala que oscila, Hoy tengo 43 personas y en mi lista ¿cuánto tengo en mi lista? En mi lista tengo 36. Y acá tengo 46. ¿Qué ha pasado? Se han multiplicado. Bueno, luego veremos eso. A ver. Que va de 0 a 14. Esta escala se basa en la concentración de iones hidrogeniones en la solución, lo que yo te comentaba. Una solución que tenga más iones hidrogeniones será más ácida. Te lo he explicado. Incluso tú lo has deducido de mi explicación. ¿Qué pH es más ácido? ¿6,8 o 6,91? 6,8. 6,8. 6,8. Porque baja. 6,8, claro. Ha disminuido. 6,8. ¿Sí? El pH es el resultado de la relación existente entre un líquido, entre la concentración de ácidos y bases. En la sangre, el pH va en un valor que es un rango de 7,35 a 7,45. En otras palabras, si yo te digo que tú me expliques el pH de la sangre, ¿cómo es? ¿Neutro, ácido o alcalino? Neutro. Bueno, No, está más tiene decimales, más ¿no? alto. ¿Para qué lado está? ¿Para Para el rojo? alcalino. Para el Para el alcalino. alcalino.
Entonces, ¿el pH de la sangre es alcalino? Es alcalino, Sí, alcalino. profesor. Según entra en el Claro. rango, sí. Ya está, entonces no lo dudes. Si está en el rango, no lo dudes. No, es como si estás, es como si estás leyendo el termómetro y sale 39. Salió 39. ¿Tendrá o no tendrá fiebre? ¿Dudas acaso ahí? No. No. No, igualito, acá no puedes dudar. Solo que de repente la escala del termómetro, como que no sé, la usamos más y no sé, de repente es más confiable, mi profe. ¿Sí o no? No, acá tampoco se puede Sí. dudar. Entonces, no, es 7,35 a 7,45 es el Es pH más normal. alcalino. Es el pH normal que tiene la sangre y es un pH, como tú dices, alcalino, pero ligeramente alcalino. Claramente. Claro. Ligeramente alcalino. Es ligeramente alcalino, eso sí. Entonces, como yo te comentaba, ¿no? Producto de las reacciones químicas en la célula, producto del metabolismo, constantemente se producen moléculas, sustancias. Y estas moléculas o sustancias van a tratar de alterar el equilibrio ácido-básico, que es esencial para el mantenimiento de la vida, es fundamental para el mantenimiento de la vida. ¿Sí? Entonces, en los organismos vivos se está produciendo continuamente ácidos que son productos finales de reacciones metabólicas. Ejemplo de la glucólisis, ¿no? El ácido pirúvico. El equilibrio constituye una situación de normalidad establecida entre los ácidos y bases, formadas por los productos de los procesos metabólicos, ¿no? Cuando uno de estos grupos, ácidos o básicos, predomina sobre el otro, existe un llamado desequilibrio. El problema no es que tú produzcas ácidos o tú produzcas bases. La idea es que la producción de ácidos y bases, ¿cómo tienen que llegar? En equilibrio. Cuando se produce uno más que otro, acá viene un desequilibrio y este desequilibrio puede ser fatal, letal para la vida, ¿no? Estos cuadros de acidosis o alcalosis, acidosis para el rojo, alcalosis para el azul, ¿no? Si no se recuperan, es letal para la vida, para la vida. La homeostasis del equilibrio ácido-básico depende de tres mecanismos principales, ¿no? ¿Quiénes son esos tres mecanismos principales? Los sistemas amortiguadores, que lo vamos a ver más adelante. La ventilación pulmonar. ¿Qué es la ventilación pulmonar? ¿Tú sabes qué es la ventilación pulmonar? Sí, sí sabes, ¿no? ¿O no? ¿Te acuerdas? El trabajo de los riñones. ¿Qué hacían los riñones? Formaban orina. Por la Reabsorción. formación de orina, hacen reabsorción básicamente de dos iones, del sodio. Bueno, también lo hace eso, pero para el equilibrio ácido básico, de los hidrogeniones y del bicarbonato. ¿Sí? En la ventilación pulmonar es ingreso y salida de aire. En el ingreso y salida de aire, ¿qué gases están participando? Vamos, tú puedes. CO2. Ahí está. El oxígeno con el CO2, CO2. con el famoso dióxido, ¿no? Dióxido de Famoso dióxido de carbono. Debemos tener, para seguir comprendiendo esto, atender al CO2 y atender a nuestro amigo bicarbonato. ¿Sí? Este es importante. ¿Sí? Es importante. Los valores de CO2 y bicarbonato en sangre son importantes para comprender el equilibrio y lo que viene a ser la alteración del equilibrio ácido-básico. ¿Sí? Entonces,
Si yo te digo cuál es el pH normal de la sangre, ¿tú qué respondes? El CO2, Que es 7.35 Ah, como 7, a 7.45. Ese es el pH normal, ese es un rango. El pH normal de la sangre alcalino. es un rango, está en un rango, 7,35 a 7,45, ¿sí? Ese valor, por favor, tiene que ser un valor ya conocido por ustedes, ¿sí? Así como el valor normal de la temperatura, que ya ustedes lo saben, ¿no? Este es otro valor que es importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Este sí memorízalo, ¿sí? Acá no me digas que, no, profe, ya lo veré, ya lo voy a googlear, no. Este es importante, porque a partir de esto tú analizas. A partir de ese valor tú comienzas a analizar si es ácido o es alcalino. Es importante que tú tengas ese valor. Otro valor que es importante que tú lo tengas, que te va a permitir analizar, es la concentración de bicarbonato. La concentración del bicarbonato. Ese otro valor también te ayuda bastante cuando tienes que analizar para saber si es acidosis o es alcalosis. La concentración del bicarbonato. ¿Sí? Profesora, ¿cuánto será la concentración? A ver, voy a ver a mi Google, no voy a revisar, no, está difícil, ¿no? Pero es fácil, mira, es fácil porque, mira, va de 35 a 45. Solo que la unidad cambia, ¿no? Como bicarbonato es un electrolito, es un catión, ¿no? Catión, electrolito, y los electrolitos tienen un valor, ¿no? Mili equivalentes por litro. Ahí está. Mili equivalentes por litro. Ahí está. Mira, no te estoy vendiendo humo. Mira. ¿Cuál es el valor del pH? 7,35 a 7,45. 7,45. Ya. Si eliminas el 7, ¿con qué te quedas? 35, 45. 35. Acá está, mira. El 35. Y Si 45. eliminas el otro 7, ¿con qué te quedas? También 45. 45. Ahí está. Entonces, ¿lo puedes sacar fácil la concentración de bicarbonato? Claro. Sí. Sí. Sabiendo pH, te lo sacas en una, mira. Sin memorizar mucho. Sí. Según el valor del pH, profesor. Claro, o sea, bueno, yo estoy usando un juego acá, ¿no? Para que, Claro, sea más borrando fácil. va a ser 7. Claro, borrando el 7, ¿no? ¿Cierto? Ahí, Sí. yo estoy utilizando ese jueguito, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, y otro valor que también a veces es importante es la presión del CO2. Sobre todo ahora en el tema del COVID. ¿Sí o no? Enfermera que no conozca la presión del CO2, pucha madre, ya. Por favor. ¿Sí o no? Solo por el tema del COVID, ¿sí o no? Entonces, el CO2, ¿cuál es el nombre del CO2? Dióxido de carbono. Dióxido. 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 Dióxido Ya, de carbono. dióxido. Ya, di Dos. comienza con D, la D de 2. De 2. 2 es 22. Ya. Su Dióxido. valor es de 22 22 a 26. a A 26. 26. Pero como esta es presión de un gas, el gas tiene otra unidad, es milímetros de mercurio. Ahí está. Entonces, estos valores son el pH, la concentración de bicarbonato y la presión del CO2 son importantes para poder identificar por medio del análisis, ¿no? Del laboratorio, este tema que yo te hablo de acidosis y alcalosis. ¿No? Por eso para mí es importante y son valores que tú, de repente ahorita no tanto, pero vas a dominar en tu práctica clínica, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, a mí me toca enseñarte sobre sistemas amortiguadores. Por eso lo he puesto en rojito. Porque el trabajo de tus pulmones lo vas a ver en fisiología. El profe te va a explicar y todo eso. El trabajo de los riñones también lo vas a profundizar en fisiología. Entonces, me toca explicarte los sistemas amortiguadores.
Los tres contribuyen al equilibrio ácido básico. Los tres contribuyen al equilibrio ácido básico. ¿Sí? Entonces, me quedo con los sistemas amortiguadores, ¿no? Nosotros vamos a tener amortiguadores, sistemas amortiguadores, tanto en el líquido intracelular como en el líquido ¿qué? Extracelular. Extracelular. Entonces, del líquido extracelular, el sistema amortiguador más importante es el bicarbonato ácido carbónico. Es el más importante, ¿sí o no? Lo cual no quiere decir que no haya otro sistema como por ejemplo los sistemas de los iones fosfatos o en el intracelular otros amortiguadores, miren, ¿sí o no? Pero una vez más, yo apelo a este principio de enseñarte de repente el amortiguador más importante que mejor responde y el que está más asociado a los trastornos de acidosis y alcalosis, que es el bicarbonato ácido carbónico. ¿Sí? Me concentro en ese. Es el que te voy a explicar, ¿no? El bicarbonato ácido carbónico. Un amortiguador, ¿no? Por su nombre, amortiguador, ¿no? Se une a los iones hidrogeniones, que son los que tienen que ver con los cambios de pH. Porque el pH tiene que ver con la concentración de los iones hidrogeniones, ¿te acuerdas? Claro, entonces un amortiguador, profe, se está moviendo, su silla se mueve demasiado, póngale un mejor amortiguador, ¿para qué? Para que no se mueva. Para que no se pare. Claro, lo mismo, el amortiguador, ¿qué cosa hace? Hace que, ¿te acuerdas del pH de la sangre? ¿Te acuerdas del pH de la sangre? ¿De cuánto a cuánto iba? 7.35, 7.35, 7.45. Ya está. Entonces, ¿se acuerdan el pH de la sangre? La escala de pH es una escala que va de 0 Del 0 al 7, del 7 al 14. A 14. a 14, 14. donde el pH neutro es Neutro es el 7. 7, perdón. y el pH y el pH de la sangre iba en un rango De 7. De 7,45. 35 a 7,45. ¿no? Ese era el pH de la sangre, ahí está. En ese rango. ¿Estamos? Sí. Ya está. Entonces, mira, si en el cuerpo que tiene este pH, que es ligeramente alcalino, algo está pasando, algo, no sé, algo está sucediendo. Y producto de lo que está pasando, están incrementando iones hidrogeniones, más iones hidrogeniones, más iones hidrogeniones, más iones hidrogeniones. Entonces, ¿este pH va a cambiar? ¿Sí o no? Sí, sí cambia. Sí, cambia. Ácido. Este pH, claro, se va para el lado rojo. Lo rojo, Ajá. para el ácido. Va para el Ácido. lado rojo, entonces el pH se vuelve ácido. O sea, Ácido. la persona entra en un cuadro de acidosis. Dosis. ¿Sí o no? ¿Esto será bueno o será malo? Malo. Malo. Entonces, mira lo que hace el amortiguador. Mira lo que hace el amortiguador. El amortiguador se une a los hidrogeniones. Se une. Y si yo me uno a los hidrogeniones, con eso revierto este estado de acidez y todo con la finalidad que la sangre mantenga su pH normal de 7.35 a 7.45. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso hace un amortiguador. ¿Sí? Eso Regula. Regula, ¿no? Regula, o sea, no más que regula, claro, regula, pero ¿de qué forma? Evitando cambios bruscos del pH. Evitando cambios bruscos del pH, ¿no? Un amortiguador se une de forma reversible a los iones hidrogeniones, ¿no? Es una reacción reversible de ida y vuelta,
¿no? Y de esta forma evita los cambios bruscos del pH, ¿no? Dice, los sistemas amortiguadores son sistemas encargados de mantener el pH de los medios biológicos, permitiendo con ello la realización de funciones bioquímicas y fisiológicas en los tejidos, órganos, células. Se llama amortiguador a toda sustancia capaz de unirse de manera reversible a iones hidrogeniones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, con eso ya prácticamente estamos terminando, ¿no? Y aquí te voy a explicar cómo está funcionando el sistema amortiguador llamado ácido carbónico bicarbonato. Principal sistema amortiguador líquido extracelular, ¿no? Por acá tienes el trabajo de los pulmones. ¿En qué consiste el trabajo de nuestros pulmones? Ventilación pulmonar. El trabajo de los pulmones consiste en eliminar aire que contiene ¿qué cosa? CO2. Dióxido de carbono. O dióxido de carbono. Voy a poner otro colorcito ya. El trabajo, ojalá que me salga bien, a ver. Ya. ¿Qué órgano es ese? ¿Qué órgano es? Riñones. Riñón. Ah, riñón, me salió bien, me salió bien. Un riñón. Me salió bien. Ah, ahí está. ¿Qué forman los riñones? ¿Qué cosa forman los riñones? Orina. Oh, Producto de la sangre. Forma este riñoncito produce orina. Orina. Y mediante la producción de la orina, o sea, mediante la producción de la orina, los riñones también eliminan iones, ¿te acuerdas? Sodio, potasio, ¿no? Y aquí Sí. también elimina iones bicarbonatos. Los famosos bicarbonatos, iones bicarbonatos, ¿no? Voy a ponerlo así. Iones bicarbonato, ¿no? A nivel de la orina. Ahí está. A ver, entonces, ya, veamos cómo, con todo esto, veamos cómo funciona el sistema amortiguador llamado ácido carbónico bicarbonato, bicarbonato ácido carbónico. Bien, a ver, en este círculo he tratado de hacer a la sangre, es la sangre, ¿no? La sangre. Y el pH de la sangre, tú ya sabes cuál es, 7,35 a 7,45. 5, 7,45. Ese pH ya lo sabes. Entonces, ¿qué sucede si en la sangre comienza a incrementar iones hidrogeniones? ¿Qué pasa con el pH? ¿Cambia o no cambia? Aumenta. Cambia. 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 Sería Sí. ¿Se va para el lado rojo o para el lado azul? Rojo. rojo. ¿Eso es bueno o es malo? Malo. Malo. Es malo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Tiene que responder para mantener su equilibrio. Equilibrio. Tiene que responder, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Ah? O el Con los amortiguador. sistemas Amortiguadores. amortiguadores. Sistemas amortiguadores. Por ejemplo, el bicarbonato. Mira, Carbonato. el bicarbonato se va a unir ¿a quién? A los A los hidrogeniones. hidrogeniones. Entonces, si el bicarbonato se une a los hidrogeniones, entonces estos hidrogeniones ¿van a aumentar o van a disminuir? Van a disminuir. No, disminuye. Van a disminuir. ¿Qué pasa con el pH de la sangre? Vuelve Se su va a valor. tratar de... Se regula. Se equilibra, ¿no? Se equilibra. Se regula, ¿no? A ver, profesor, ¿pero qué le ha pasado a mi amigo bicarbonato que se ha unido con los iones hidrogeniones? Se ha convertido en ácido carbónico. Esta es una reacción química. Bicarbonato con hidrogeniones, ácido carbónico. Por eso se llama sistema ácido carbónico bicarbonato. Porque del bicarbonato más los iones hidrógenos se forma ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido igual. Hay que eliminarlo.
Entonces, por medio de la sangre, ¿llega a dónde? A los pulmones. A los pulmones. En los pulmones, el ácido carbónico se convierte por medio de una enzima llamada anhidrasa carbónica, se convierte en H2O y CO2. H2O y CO2. ¿Qué le pasa al CO2? Se lo elimina. Se elimina por medio de la ventilación pulmonar. Por medio de la ventilación pulmonar. Entonces, de esta forma, mira, el trabajo que inició este amortiguador bicarbonato es culminado por el trabajo ¿de quién? De los pulmones. ¿No? Ah, mira cómo estos sistemas están trabajando juntos, no son cosas separadas. ¿Sí? ¿Qué pasaría si esta persona tiene algún problema en su capacidad pulmonar? ¿Habría dificultad para que puedan eliminarlo? Ajá, tiene dificultad para respirar, tiene una neumonía. ¿Sí o no? Para inhalarlo. Su capacidad para eliminar CO2 está aumentada o disminuida. 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 Entonces, este CO2 que yo tengo que eliminar, ¿lo voy a eliminar de manera eficiente o no? No, deficiente. Por lo tanto, la presión del CO2, ¿no? Que era una presión normal de 22 a 26, al retenerse más CO2 en la sangre, esta presión va a aumentar, va a disminuir. Aumentar. Esta presión del CO2 aumenta. Y mira, y si yo no puedo eliminar el CO2, entonces no puedo eliminar ¿qué cosa? Ácido carbónico. Si yo no puedo eliminar ácido carbónico, este ácido carbónico, ¿te acuerdas? Esta unión era reversible. Reversible. Entonces puede volver a aparecer ¿qué cosa? Iones hidrógenos. Y si aparecen los iones hidrógenos, ¿qué pasa con el pH de la sangre? Aumenta. Se vuelve alcalino. Ácido. No aumenta, no. Ácido. pH disminuye, porque ¿cuándo es ácido? Cuando el pH aumenta o disminuye. Disminuye. Cuando aumenta. Disminuye. Cuando aumenta. No, Cuando aumenta. disminuye. Sí, profesor. Cuando disminuye. Disminuye, profesor. Cuando disminuye. Cuando disminuye. Profesor. Cuando el pH disminuye. Disminuye. Mira, ya la tenía. ¿Qué pasó? Ya la soltaste. Lo que pasa es que hay un audio que se está filtrando y que me está desconcentrando. Yo silencio, pero no sé por qué por qué lo prenden. Yo no sé por qué lo prenden su audio, sí. Si yo lo silencio. Sí, ahí está. Entonces, mira el trabajo que hacen, la importancia de los pulmones, ¿no? Ahora, vamos con tu riñoncito para de una vez aquí relacionarlo y terminando esta parte. Mira, el riñón produce orina y en la orina también hay bicarbonato. ¿Qué pasaría si hay el riñón, nuestro riñoncito, ¿no? Comienza a eliminar más bicarbonato. Aumenta la eliminación de bicarbonato. Si aumenta la concentración elimina más bicarbonato, ¿qué pasa con la concentración del bicarbonato aquí, dentro de la sangre? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y si disminuye la concentración de bicarbonato, ¿qué va a pasar con este sistema amortiguador cuando se una al ion hidrógeno? ¿Va a ser eficiente o no? No va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, mira cómo... No va a ayudar. Cómo para mantener este equilibrio del pH, es importante los amortiguadores, es importante el funcionamiento adecuado del riñón y el funcionamiento adecuado de los pulmones, ¿no? El riñón se asocia ¿a quién? A la concentración del bicarbonato. Y el trabajo de los pulmones se asocia a la presión ¿de quién? ¿Del CO? Dióxido de carbono. ¿Del CO2 o del dióxido de carbono? Del dióxido de carbono. ¿Sí? Ahí está.
Ahí. Bueno, esa es parte de lo que ya hemos explicado. Ya, acá está. Con esto terminamos, ¿no? Las otras dos diapositivas se desprenden de lo que yo voy a hacer aquí, ¿no? Y aquí tenemos que comprender lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Ya está. Mira acá. pH. pH. Ahí está. pH. pH. ¿Sí o no? Ahí está. Acá está. pH. Mira. ¿Cuánto era el pH normal de la sangre? Ya me olvidé yo. 3,35 a 3,45. 35,45. 7,35. 7,35. Ya, 5,45 a 7,40. pH normal de la sangre. de la sangre. pH normal de la sangre. Ya. A ver, mira. ¿Qué pasa cuando el pH, disculpa mi mano, pero creo que la flecha sí se ve. Disminuye. ¿Qué pasa cuando el pH disminuye? Se vuelve ácido. Entonces, si el pH disminuye, menos sería de 7,35, ¿sí o no? 7,2 puede ser, ¿sí o no? No, entonces el pH se vuelve ácido. Por lo tanto, la persona entra en un cuadro de ¿qué? Acidosis. 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 ¿Todos la vieron esto? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? A ver. De todas maneras lo voy a hacer acá. De todas maneras lo voy a hacer acá para que lo vean. Voy a hacer acá la recta inicial que había hecho, ¿ya? El rojo era ácido, ¿te acuerdas? Y el azul era alcalino, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ahí está, ¿no? Una escala que iba de 0 al 14. 14. a 14, ¿no? A 14. De 0 a 14. ¿Sí? Ahí está, sí. Y el pH de la sangre se encontraba en un punto, en el azul, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, en el azul. Poco En mayor. el azul, y era un valor de 7,45. 35. 35 a 7,45. 7,45. Ya está ahí, ¿sí o no? Ya. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué pasa si este pH, ahí está, este pH disminuye? No, esa fue mi Disminuye. pregunta. ¿Qué pasa si este, y acá lo pongo si quieres, que este pH Se hace ácido. disminuye? Si este pH disminuye, entonces el pH se va, ¿para qué lado? ¿Para qué lado se va? Rojo. Para Para el el lado ácido. rojo. Para el ácido rojo. Y si se va para el lado rojo, entonces el trastorno, ¿qué cosa es? Acidosis. 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 Entonces, ¿ahora sí se entendió? Sí, profesor. Sí. Ahora, vamos con lo otro. Ahora, ¿qué sucede? Aumenta. Aumenta. Y ya no disminuye. Ahora, el pH Aumenta. Azulito. Si el pH aumenta, quiere decir que va a ir Alcalosis. más de 145, ¿no? Va por el lado alcalino. Más de El lado 7,45. alcalino. Por lo tanto, el Alcalosis. trastorno Es el alcalosis. se llama Alcalosis. 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 ¿Entendieron? Sí. Sí, Vamos a seguir con Sí, eso. profesor. Cuando te hablen en tu práctica Que así clínica venga el sobre examen. sobre una acidosis, compréndelo por favor de esa manera. Cuando te hablen en tu práctica clínica sobre una alcalosis, compréndelo de esa manera. ¿Sí? Ya lo vamos a Ahora, si esto ya se entendió, entonces lo que viene se va a redondear la comprensión. Si no prendan su audio, por favor, para no yo tampoco desconcentrarme acá, ¿sí o no? A ver, vamos a quedarnos ahora con la acidosis, por favor. Quedémonos con la acidosis. Esta acidosis puede tener dos causas, ¿sí? De acidosis. Si la acidosis está relacionada con
la concentración del bicarbonato. ¿Y quién tiene que ver con la concentración del bicarbonato? Los Riñones riñones. y pulmones. Entonces, la acidosis se llamará acidosis metabólica. Metabólico. Metabólica. Ahora, si la acidosis tiene que ver con la presión del CO2, ¿quién es responsable de la presión del CO2? Pulmones. Los pulmones. Entonces, Ventilación la pulmonar. acidosis ahora ya se llama acidosis Pulmonar. Respiratoria. 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 ¿Sí? Es por eso que tú en la práctica clínica no solo ves acidosis, ¿no? El paciente está con una acidosis metabólica. El paciente está con una acidosis respiratoria. ¿Sí? En la misma línea de lo que hemos estado analizando, vamos con la alcalosis. Entonces la alcalosis también, profesor, va a ser algo similar. Así es. Sí. La alcalosis tiene que ver con la concentración del bicarbonato. ¿Y quién se encarga de la concentración del bicarbonato? Los riñones. Los riñones. Entonces, la acidosis se llama la alcalosis. Alcalosis Metabólica. metabólica. Pero si la alcalosis tiene que ver con la presión del CO2, entonces la alcalosis se llama la alcalosis Respiratoria. respiratoria. Ahí está. Por eso cuando comencé la clase te comenté, hay acidosis metabólica, acidosis respiratoria, hay acidosis metabólica y hay acidosis respiratoria. O sea, cuatro trastornos que tienen que ver con el equilibrio ácido-ácido. ¿Sí? Bien, chicos, esa es esta parte. Sí, he tratado de hacerlo de repente, para que se pueda entender esta parte, ¿sí? Porque a veces los esquemas ayudan, pero de repente yo percibo que mejor se entiende en el proceso, ¿no? En el proceso, ¿sí? Ahí está un poco lo que hemos explicado. Y esto es parte también de lo que hemos venido explicando, ¿no? Lo normal, ¿no? Acá está lo normal, ¿no? La flechita, ¿no? Normal, 135, 145, lo normal, ¿no? Pero es un rango, ¿no? Se puede mover en cualquier extremo, ¿ah? Pero si disminuye por 735, no, esa es acidosis. Y si sobrepasa los 6,8, muerte. Muerte de la persona. Para el otro extremo, si supera los 7,4, alcalosis. Y si pasa los 8, muerte de la persona. ¿Sí? Muerte de la persona. Bien. A ver, eso es, voy a ponerlo